La semana pasada el asesinato de Facundo Cabral, por supuesto, conmovió no solamente a los guatemaltecos, a toda América Central y especialmente a la Argentina. Y esto nos motivó también a hacer una especie de ficha técnica de qué es Guatemala, en un formato novedoso que les queremos mostrar. Ahora después vamos a conversar un poco más sobre la violencia en Guatemala, las elecciones, porque hay un proceso electoral en curso. Pero vamos a ver la ficha técnica. La tasa de crímenes de Guatemala es una de las más altas del mundo. La situación se atribuye a la impunidad de poderosos cárteles criminales integrados por militares retirados con buenas conexiones políticas y traficantes de drogas. El contexto de este fenómeno es la Guerra Civil Guatemalteca, promovida, apoyada y financiada por Estados Unidos desde 1960 y hasta 1996, en la que desaparecieron más de 40.000 personas y fueron asesinadas otras 200.000. Tras el conflicto, una amnistía general dejó en libertad de acción a escuadrones de la muerte, unidades de inteligencia, oficiales de policía y fuerzas contrainsurgentes que se convirtieron en organizaciones criminales dedicadas al tráfico de armas, drogas y personas, lavado de dinero, extorsiones y secuestros. Desde su asunción en 2008, el presidente Álvaro Colom echó a 2 cúpulas enteras de la Policía Nacional y expulsó a unos 1.500 efectivos por vínculos con el tráfico de drogas. En 2008, el índice de homicidios intencionales fue de 49 cada 100.000 habitantes y en 2009 de 52 cada 100.000, uno de los más altos de América Latina y del mundo. El 19 de febrero de 2007, 3 diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su chofer fueron asesinados cerca de Ciudad de Guatemala. Sus presuntos asesinos fueron 4 policías detenidos luego del crimen. Los policías fueron a su vez asesinados en la cárcel en un confuso episodio. Varios fiscales que investigaban las muertes también resultaron asesinados. En 2009, solo en Ciudad de Guatemala, la capital, se registraron más de 25 asesinatos por semana. En 2009, murieron menos civiles en Irak que el número de ciudadanos muertos por armas blancas de fuego o golpes en Guatemala. El 97% de estos homicidios permanecen sin esclarecerse. Cárteles mexicanos utilizan Guatemala para tráfico, reclutamiento y entrenamiento y provisión de armas de guerra que obtienen del ejército y la policía. Bueno, la situación en Guatemala es uno de los países que más criminalidad tiene y también donde desaparecen más chicos, ¿sabías? Donde hay más casos de menores desaparecidos y se supone en ese sentido que hay tráfico de menores. Y recordando también a partir de esta nueva ficha, de este nuevo perfil de país, la trágica historia de Guatemala, ¿no? Porque es un país que tuvo un intento, digamos, de autonomización cuando en 1954, o poco antes, creo que en 1952 ganó Jacobo Arbenz la presidencia, intentó, bueno, por ejemplo, nacionalizar o expropiar tierras improductivas de los United Fruit, y esto generó un golpe militar que todavía yo creo que Guatemala sigue pagando las consecuencias. Ese golpe militar fue un golpe histórico porque fue el primero después de la, digamos, de la terminación de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, en que la CIA armó, digamos, todo una estrategia y un plan para derrocar a un gobierno. Este y el previo que fue en Irán, ¿no? Contra Mossadegh. Digamos, estos fueron los 2 golpes históricos y modelo, digamos, de un tipo de política que Estados Unidos iba a dar para la región de Oriente Medio y para América Latina. A partir de ahí, hay una cosa más que te quería comentar antes de esto, ya la presencia de Estados Unidos en Guatemala había sido, digamos, dramática, porque hace poco se supo que entre el año 1946 y 1948 hubo médicos norteamericanos que iban a Guatemala a usar a la gente como cobayos, es decir, les inyectaban enfermedades venéreas, chancros de sífilis, para ver cómo reaccionaban y después le inyectaban penicilina o medicamentos para ver también cómo reaccionaba el cuerpo. Esto se supo hace poco de casualidad, se encontraron unos informes, una médica estaba mirando un archivo y encontró esto. Bueno, el resultado fue que Hillary Clinton, la canciller, tuvo que pedir disculpas
disculpas al presidente Colom por las atrocidades que los norteamericanos cometían en aquellos años cuando eran juzgados los nazis por los mismos, por ahí por crímenes similares, ¿no? Mientras tanto Estados Unidos en secreto en Guatemala, en países como Guatemala, como Honduras, hacía este tipo de experimentos siniestros. Yo mostraba esta semana en el noticiero una tapa de un diario, ayer justamente de Guatemala, que señalaba el propio presidente Álvaro Colom en un seminario que el 90% de aquellos involucrados en casos de droga, narcotráfico, salían libres, y que él incluso decía que había una muy fuerte infiltración dentro del aparato del Estado de estos grupos, y lo que les llevaba justamente a que gran parte de ellos pudieran que esos crímenes quedaran impunes. Un problema además que va más allá de Guatemala, está claro, y hemos en nuestro programa hablado en más de una oportunidad de la violencia en El Salvador, claro, en Honduras, en Nicaragua. Un país además, Guatemala, que tiene elecciones este año, esto también lo hemos comentado. La ex esposa del presidente Álvaro Colom, Sandra Torres, que se divorció de él para presentarse como candidata a las elecciones. Claro, porque la Constitución guatemalteca no permite que un cónyuge sea candidato. Ningún vínculo familiar. Es más, le vetaron la candidatura ahora al Tribunal Supremo Electoral porque no queda establecido el vínculo familiar, si es retroactivo, para cuándo, desde cuándo rige. Y otro candidato que se presentó, un sacerdote, también le vetaron la candidatura porque dicen que, según la Constitución, también un sacerdote o alguien ligado a la iglesia no puede presentarse como candidata. Sí va a estar Rigoberta Menchú. ¿Cuántas restricciones, no? ¿Cuántas restricciones? Muchas restricciones. ¿Quién se puede presentar para candidato? Gran parte de los candidatos no se pueden presentar, lo estaba leyendo en la prensa guatemalteca. Parece increíble. Y en noviembre hay elecciones en Nicaragua, otro de los países de América Central, y ahí Daniel Ortega es el gran favorito. Pero el tema de la violencia es un tema central, lo hemos hablado en muchísimas oportunidades. Los planes de Estados Unidos, supuestos planes para combatir el tema de la droga en toda América Central, sus planes de inversiones, el plan Mérida, el plan Puebla-Panamá. Sí, pero da la casualidad que siempre es justamente en estos lugares de los planes es donde se desencadena una violencia terrible. Yo quería comentarte también el caso de Honduras, es decir, bueno, lo que sabemos es que hubo una nueva muerte de un periodista, sí. Es el número 22, era un comunicador social, se llama Neri Jeremías Orellana, era director de una radio en Lempira, en la frontera con El Salvador, y realmente la situación, a pesar, digamos, del regreso del expresidente Manuel Zelaya, a pesar de haber puesto una comisión de verdad que teóricamente iba a investigar estos casos de violación de los derechos humanos, a pesar de los acuerdos con el presidente Porfirio Lobo, la violencia no cesa, sobre todo contra periodistas y comunicadores y contra dirigentes de movimientos sociales. Podemos comentar de paso, comentarles a ustedes que estuvieron en Buenos Aires esta semana, Juan Barahona y Carlos Reyes, dos dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular, que fueron los que más pelearon para el retorno del expresidente Manuel Zelaya a Honduras. Le hicimos una entrevista, espero que la podamos pasar la semana que viene. Bueno, y ya que estamos en la región, te quiero comentar que hay un nuevo ministro de Defensa en Uruguay, es el Eleuterio Fernández Huidobro. Él era el senador que había renunciado a su puesto, a su cargo, porque no quiso votar a favor de la ley de caducidad, es decir, esa ley que de alguna manera amnistiaba o no permitía las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura en Uruguay. Este senador, o ex senador, mejor dicho, muy próximo a Mujica, fue nominado como ministro de Defensa porque ayer renunció Luis Rosilla, el ministro hasta ese momento, también un ex guerrillero como Mujica, por problemas de salud. Pero es importante, es un ministro muy importante en el caso de Uruguay por varias razones, porque hubo, por ejemplo, temas graves de corrupción en el caso de la Armada, está el tema de los derechos humanos, que no termina de resolverse, y hay también problemas presupuestarios, es decir, es un ministro que tiene muchos temas pendientes en Uruguay. Y un dirigente histórico de los Tupamaros, que en su momento escribió una trilogía, la historia de los Tupamaros, que realmente es de lo mejor que se ha escrito sobre la historia, pensando en un libro que se escribió hace unos 25, 30 años. Pero hay otros temas en el mundo, por supuesto. Ayer habló el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y habló sobre la crisis económica en Estados Unidos y la posibilidad de un default, como se dice. Qué raro suena la palabra default y Estados Unidos todo junto, ¿no? Exactamente.
stabilize America's finances for a decade, or 15 years, or 20 years. Bueno, la gran pregunta es si efectivamente Estados Unidos, primera potencia mundial, puede llegar a esta situación de cesación de pagos. Yo siempre pienso que más allá de la crisis, al igual que en Europa, siguen teniendo un colchón detrás que les permite amortiguar gran parte de la caída. Sí, es probable que no llegue a suceder. Lo que inquieta es la posibilidad de que se diga tan alegremente, digamos, o tan fácilmente esa palabra que en el caso de Argentina costó tanto, digamos, tantos perjuicios. En otro momento, si vos, un país decía, nombraba, estamos por entrar en default, se caía todo, las bolsas se derrumbaban, perdías el crédito, nadie te financiaba, es decir, y ahora lo dice la que sigue siendo la economía más importante del mundo, ¿no? Tal cual. Y vamos a ver imágenes del Medio Oriente, porque sigue habiendo noticias, por supuesto. Ayer hubo manifestaciones en Siria y represión, justamente lo que vemos son imágenes en Siria. Organismos de derechos humanos dicen que desde el comienzo de las protestas en febrero ya hay más de 1.400 ciudadanos sirios que murieron. Ayer hubo manifestaciones en varias ciudades y está claro que la revuelta árabe no ha finalizado. Ayer hubo manifestaciones también en la Plaza Tahrir en Egipto. En Egipto lo que se pide, básicamente, recordemos, allí cayó el presidente Hosni Mubarak en febrero, lo que se pide es el juicio y castigo de los responsables de la represión, de aquellos que estuvieron con el presidente Mubarak. Porque lo que pasó es que justamente quedaron los mismos funcionarios que estaban en la época de Hosni Mubarak, sobre todo el ejército. Había una gran expectativa de que el ejército cambiara un poco las reglas del juego, que modificara la Constitución, que llamara nuevas elecciones. Bueno, hay elecciones que se tienen que realizar dentro de unos meses y hay varios candidatos. Lo que pasa que lo que están pidiendo en la protesta es que vayan más rápido con el tema de los juicios. Claro, exactamente. Porque murieron más de 800 personas según los datos oficiales. Y ya que hablamos del Medio Oriente, no podemos dejar de mencionar la reunión que hubo ayer en Estambul, del grupo de contacto sobre Libia, que es un grupo armado básicamente por las principales potencias occidentales. Hubo más de 20 cancilleres, estuvo Hillary Clinton también, y lo que me parece novedoso de esa reunión es que el grupo de contacto y Estados Unidos decidieron reconocer formalmente al Consejo Nacional de Transición como gobierno legítimo de Libia. Sí, eso en Bengasi será la capital, no sé, eso realmente es muy llamativo. Bueno, ya hubo varios países que lo han reconocido, Francia lo ha reconocido, varios países africanos incluso lo han reconocido, y lo que es llamativo es también que, digamos, el dinero que estaba congelado, que pertenecía, digamos, a la nación libia, ahora van a poder... Ahí está el punto. Están hablando de cerca de 30.000 millones de dólares congelados en los bancos norteamericanos y europeos, que ahora los van a poder descongelar que no se lo podían dar legalmente a la oposición. Entonces había que reconocer a la oposición como poder real para que esto fuera posible, ¿no? Sí, además está el tema del petróleo, porque la zona manejada por la oposición, o sea, por el Consejo Nacional de Transición, que es la zona de Bengasi, al sur de Bengasi, recordemos que Bengasi es un puerto sobre el Mediterráneo, es la zona más rica en petróleo, y a raíz de la guerra civil que hay no pueden acceder al petróleo, no lo pueden explotar, no lo pueden exportar, y están pidiendo muchísimo dinero, y seguramente gran parte del dinero se perderá en el camino, sí, como tantas otras veces. ¿Cuántas veces nombramos la palabra petróleo y no? Sí. Bueno, y también, hablando de crisis económica, Italia tomó unas medidas de ajuste, creo que la más importante en su historia. Sí, ahí vemos las imágenes de la votación. Ajusta la italiana, por ahora sin protestas. A diferencia de Grecia y de España, donde surgió el movimiento de los indignados, por ahora en Italia no ha habido una protesta. Es verdad que esta votación, claro, esta votación es reciente. Lo que señalan muchos medios es que se produjo un milagro en Italia. Todos los políticos se pusieron alguna vez de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en un ajuste que va a perjudicar a los ciudadanos italianos, ¿no? Esta es la gran contradicción. Los italianos, que muy raramente logran acordar entre ellos, esta vez sí lo lograron. Sí, hay que ver cómo reaccionan los sindicatos, si tienen capacidad de reacción.
o si los jóvenes toman el modelo español de comenzar una Cuando, organización yo creo que cuando sepan de qué se trata este ajuste, cuando empiecen a calcular los perjuicios que este ajuste les va a traer, yo creo que de alguna manera los italianos también van a salir a la calle. Deberían comenzar a mirar un poco más hacia América Latina. Y sí.